Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 26 de junio para hablarles de política, por supuesto, porque la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical publicó un video a través de sus redes sociales que se ha viralizado rápidamente porque, digamos que hace como un corte de cuentas y muestra la baja ejecución presupuestal en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues bien, vamos a hablar con ella para conocer todos los detalles de lo que les ha contado a través de las redes de ella. Representante, bienvenida a Semana, ¿cómo le va? Diego, bueno, un buen día para ti, para toda la mesa y para toda la audiencia. Bueno, representante, ¿por qué decidió hacer como este corte de cuentas? Llevamos 6 meses del 2024, dentro de poco el presidente Petro cumplirá 2 años, pero ¿por qué decidió ponerse otra vez a revisar el tema de la ejecución presupuestal? Bueno, lo que ha venido pasando con este gobierno en cuanto a la ejecución presupuestal ha sido un desastre. Lo vimos en el año 2023, que fue la ejecución más baja de toda la historia. Y así todo, pues imagínate, hoy tenemos un déficit fiscal que le llevó al Ministerio de Hacienda a hacer un recorte de 20 billones de pesos. Pero particularmente hemos venido haciendo ese corte de cuentas. De hecho, recordarán ustedes que hicimos citación de moción de censura precisamente al Ministerio de Igualdad por la baja ejecución que ha venido teniendo la ministra, uno de los ministerios con más viceministerios, con más burocracia, y definitivamente lo que uno ve es que pues esta gente está ahí prácticamente ganándose el sueldo sin hacer absolutamente nada. Y esta pues es un corte de cuentas. Yo quisiera ahí hacer una claridad. Yo hago un video sobre un trino pues que hace el ministro de TICS, donde pues él está diciendo que es uno de los ministerios que mejor ejecución tienen hasta el momento y que eso se debe de un trabajo articulado y en equipo. Pero si ustedes se dan cuenta, pues en esta gráfica, que además generó mucha polémica porque la ministra de Agricultura salió a decir que querían, pues, digamos, como que estaban diciendo mentiras y que prácticamente lo que querían era opacar su gestión, que la gestión de ella pues estaba superior a la que estaba publicada en esa gráfica sobre su ejecución presupuestal. Y yo me baso en dos fuentes. Una de las fuentes es pues esa precisamente, que es la gráfica que expone el ministro, donde pues deja muy mal parados a unos ministros que han ejecutado a 6 meses pues prácticamente nada en sus ministerios. Estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio de la Igualdad, que en esa gráfica dice que ha ejecutado el 0,6%, el Ministerio del Deporte, que tiene una ejecución del 8,2%, el DAPRE, que tiene una ejecución del 8,3%. Fíjense ustedes que estos son como el top 3 de los que están por debajo del 10%. O sea, uno no entiende cómo ministerios tan importantes y entidades tan importantes a la fecha ni siquiera llegan a ejecutar el 10%. Es que estamos hablando que el Ministerio del Deporte no solamente pues ahora lo recordamos por haber perdido los Juegos Panamericanos, sino también pues ha venido siendo polémico porque los deportistas han venido denunciando la falta de respaldo del gobierno en pues todas en las olimpiadas, en los juegos intercolegiados, en todo lo que tiene que hacer este ministerio, que a la fecha pues vemos que efectivamente no está haciendo la ejecución presupuestal, lleva el 8,2%. Esto pues no tiene presentación, Diego, y cuando hablamos del ministerio tan importante como el de Igualdad, que es el encargado de hacer la ejecución de todos los programas sociales del gobierno nacional, cuando pues ha estado también en la mesa la discusión de los adultos mayores que hay que ayudar y que este es el ministerio que se tiene que encargar de hacer y dispersar esos subsidios y esas ayudas, pues uno no entiende por qué es lo que está pasando en este ministerio, que lo único que ha hecho hasta el momento es hacer o ejecutar el programa de Jóvenes en Paz, que es el que le va a pagar a los delincuentes por no matar. Bueno, pero hay un poquito más arribita en esa tabla, representante, mire usted que las otras cifras son preocupantes también, porque está el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, únicamente con un 12%, digamos, con todos los problemas que tiene el país o con la inversión que se podría hacer, pues es bastante bajo ese porcentaje. También el Ministerio de Justicia, es decir, hay muchas carteras que realmente no han hecho ejecución. Sí, particularmente llama mucho la atención la del
Ministerio de Defensa, Diego, y es que uno no entiende con todos los problemas que tenemos en materia de orden público, todo lo que está pasando en materia de seguridad y violencia en nuestro país, cómo un ministerio tan importante en esta gráfica tiene una ejecución del 12%. Uno no entiende, yo me tomé la tarea porque hay un portal de transparencia económica que tiene el Ministerio de Hacienda y en ese portal lo que hacen es hacer precisamente pues como un balance de la ejecución a 2024 de cada una de las carteras. Esta es una información completamente pública donde cualquier ciudadano puede entrar simplemente poniendo ejecución presupuestal de los ministerios. Y ahí uno se da cuenta, a diferencia de lo que dice la ministra por ejemplo, la ministra de Agricultura, que pues quieren opacar su gestión con esa misma gráfica que montó el ministro de TICS, que pues uno no entiende ahí el ambiente laboral, cómo es que es, porque pues prácticamente, pues si esta es una gráfica que está publicando el ministro de TICS, porque uno cree pues que es una fuente creíble. Entonces, pues aquí es muy, muy complejo porque lo que uno ve precisamente es que inclusive el portal está por debajo de lo que está en la gráfica. Este portal, que es el seguimiento que le hace el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Agricultura, donde pues aquí prácticamente lo que dice es que la ministra tiene una ejecución del 12%. Ujú. Entonces, pues aquí está la realidad, lo que debe saber el país es que tenemos unos ministros muy incompetentes, que tenemos un ministro de justicia que hace muy poco estuvo en un debate de moción de censura y le preguntamos precisamente el por qué estaba debilitando nuestra fuerza pública y estaba recortando el presupuesto. Es que aquí ustedes mismos denunciaron los 14.000 millones de pesos que dejaron y que recortaron precisamente para la gasolina de los aviones y la operación de la fuerza, de nuestras fuerzas aéreas. Entonces, aquí, pues, esto es un tema muy preocupante donde, pues, estos ministros serían y deberían de ser los primeros que deben de estar saliendo de este remesón ministerial. No se puede seguir atornillando a esos ministros que siguen sin ejecutar los recursos, que precisamente, pues, no cumplen la ejecución del plan de desarrollo y que precisamente tienen, pues, indicadores tan bajos de su gestión. Pero ¿qué traduce esta falta de ejecución, representante? Porque mire, uno ve en las redes y alguna gente dice, es mucho mejor que no gasten plata, que no se pierda la plata, dice mucha gente. Pero realmente, ¿qué traduce cuando una persona, cuando un ministro no ejecuta adecuadamente los recursos? Porque es que cuentan con un dinero para hacer inversiones. Pues Diego, para mí no ejecutar los recursos también es corrupción. Pues yo no comparto pues aquellos que dicen que es mejor que no estén ejecutando porque este gobierno es un desastre. Es que aquí los que pierden son, por ejemplo, todas esas personas que están esperando un subsidio de vivienda y que a la fecha no le ha llegado por la baja ejecución presupuestal del Ministerio de Vivienda y que cambió absolutamente todas las reglas del juego de la política de vivienda del país en unos sectores que hoy desafortunadamente pues están decreciendo económicamente. Es que dependemos de la ejecución del presupuesto para que los sectores importantes como la construcción, como vivienda, como la infraestructura se reactiven y precisamente dinamicen la economía. Entonces, sí es muy importante que los recursos se ejecuten. Estamos hablando nada más que son los programas sociales. Hace pocos meses denunciábamos cómo dejaron de ejecutar los recursos para los programas de los jóvenes, de las niñas, niñas y adolescentes que están en riesgo. O sea que si no se ejecutan esos 300.000 millones, por ejemplo, que denunciamos nosotros por este medio, también que dejó de ejecutar el ICBF, pues estamos ante una problemática social muy grave, que es que los jóvenes, las niñas y los niños están desamparados. Entonces, esto sí es más grave de lo que la gente se imagina. Yo, pues, creo que aquí esto se debe a la incompetencia de muchos ministros, a la falta de articulación entre ellos. Es muy difícil y lo que uno percibe en el ambiente laboral es que precisamente no se hablan entre ellos, es que es muy difícil la articulación. Vimos todo lo que está pasando en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que pues son unos cuestionamientos muy graves de presuntos actos de corrupción, donde pues están declarando exfuncionarios de este gobierno cómo prácticamente compraron los votos para las reformas. Entonces esto
todo esto lo que uno ve es que tiene una dinámica muy compleja, que al parecer pues este es un gobierno que llegó a mirar cómo hace negocios con el presupuesto general de la nación. O sea, esto es muy grave y lo que uno espera es que de verdad en este remesón ministerial pues los primeros que salgan sean esos ministros incompetentes y negligentes que no han podido ejecutar los recursos y que pues eso demuestra lo pobre que es su gestión. Pues cambios que se esperarían que se hagan en esta semana, es lo que se ha dicho por parte de, o mejor, desde la Casa de Nariño, que es en esta semana que se harían esos cambios en varias carteras. Hay que esperar a que el anuncio lo haga el presidente Petro. Representante, mire, usted sabe que antes de finalizar la legislatura hubo unas mociones de censura y se pensaba en algún momento que, por ejemplo, el ministro de Salud podría salir de su cargo, pero realmente hay un apoyo por parte de algunos congresistas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, uno no entiende. Definitivamente la realidad supera la ficción. Uno no, yo con el respeto que no sé quién está, tengo información de que están haciendo una carta respaldando al ministro varios congresistas. No sé quiénes están firmando esa carta, pero uno, pues lo que pasa a creer es que no es por su buena gestión. Es que lo que hemos visto en materia de salud es un completo desastre. Lo que está pasando con la crisis financiera que está viviendo el sector, sobre la escasez y el desabastecimiento de los medicamentos, lo que está pasando con la salud de los maestros, que ustedes pues han sido testigos precisamente de la improvisación y la falta de planeación precisamente en la fidoprevisora, y ahora el ministro se quiere lavar las manos diciendo que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema de salud de los maestros y este modelo que pretendieron cambiar y que denunciamos precisamente en esa moción de censura, de toda la improvisación y de todo ese discurso anticorrupción que terminó contratando con los mismos que estaban contratados en el pasado en el mismo modelo. Esto no es justo con los maestros, esto no era lo que estaba esperando los maestros cuando votaron por Gustavo Petro. Entonces aquí pues vemos un ministro que todo el tiempo se está lavando las manos, además es un ministro grosero con el Congreso. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de cómo fue su comportamiento durante el debate de moción de censura. Es que fue demasiado arrogante, fue un ministro que se paró ahí a responder con patanería, con grosería, no fue capaz de responder ninguna de las preguntas que le habíamos hecho, simplemente fue allá a decir que la mesa directiva había sobre, digamos, como que no procedía a su moción de censura y que la mesa directiva pues había casi que peculado por haberlo citado a la moción de censura, que nos estaba contando las firmas que eran supuestamente 18 cuando habíamos firmado 21, y así mismo lo certificó el mismo secretario. Él vino aquí a controvertir faltando a la verdad y diciendo mentiras. O sea, yo no entiendo cómo unos, y además que los congresistas fueron testigos de eso, o sea, ahí estaban los representantes cuando el ministro en esa actitud le contestó al Congreso de la República. Yo no había visto eso antes nunca, y pues yo no entiendo qué los motiva a respaldar al ministro, pues a no ser que sea un ministro que se ha portado muy bien con los congresistas, porque no tengo otra razón por la cual lo estén respaldando. Claro, y mire, la carta a la que usted hace referencia, representante, es liderada, por supuesto, por la bancada del pacto histórico y están reuniendo unas firmas, es un respaldo. Y el último párrafo de esa carta dice lo siguiente: desde la bancada del pacto histórico en la Cámara, respaldamos el trabajo que ha venido realizando el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, al frente del ministerio, y expresamos nuestro deseo de seguir trabajando en conjunto entre el ministerio y el Congreso para sacar adelante una reforma a la salud que genere soluciones a la inequidad en el modelo de salud. Es lo que dicen algunos representantes a la Cámara. Veremos a ver qué ocurre. Esa reforma a la salud llegaría después del 20 de julio, pero lo cierto es que por ahora no hay ningún consenso. Pues representante Carolina Arbeláez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Diego. Falta ver quién va a firmar y a suscribir esa carta. La verdad es que yo no entiendo lo que está pasando en la crisis de salud. Es algo que nos lo advirtió y nos lo, digamos, como anticipó el mismo gobierno. Esta crisis explícita que estamos viviendo, esta asfixia, esta intervención que están teniendo las EPS, la mayoría también
ya intervenida, estamos en manos prácticamente del Estado en estos momentos para la atención en salud, porque son más de 30 millones los pacientes y los usuarios que en estos momentos están intervenidos. Entonces, esto que está pasando no tiene precedente y yo sí creo que uno de los ministros que debería de salir es el Ministerio de Salud. A él le quedó grande, a él le quedó grande hacer esos cambios, le quedó grande ponerse al frente de la crisis financiera que estaba viviendo el sistema y que venía desde hace años y que precisamente lo que tenía que hacerse era hacer los ajustes pertinentes de la UPC y hacer unos ajustes pertinentes y hacer unos cambios y unas transformaciones y unos planes de mejoramiento con las EPS. Eso no lo pudo hacer y hoy lo que vemos es un colapso completamente, que esto se está convirtiendo en un problema de salud pública. Y esperemos a ver qué va a pasar, cuáles son las sorpresas, porque lo que sí yo creo, Diego, y que me temo mucho, y es que van a llegar unos ministros mucho más radicales y unos ministros mucho más difíciles de hacer consensos con el Congreso de la República y con la ciudadanía. Representante Arbeláez, mil gracias por haber estado con nosotros y cuando el presidente Petro anuncie esos cambios seguramente volveremos a conversar para analizar cómo se va a recomponer ese gabinete. Que tenga buen día. Gracias, feliz tarde para todos. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, las citas a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que conozcan allí todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.